Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a lo que tiene que ver con unas declaraciones que hizo Elías López, futbolista que, por si muchos no se acuerdan, hizo las inferiores en River, se fue a préstamo a Godoy Cruz, estuvo muy cerca de regresar en este último mercado de pases, pero por una cuestión que ya vamos a estar explicando, no terminó regresando al Millonario y es por eso que continúa cedido en el conjunto mendocino. Vamos a repasar un poco por qué en concreto esto no pasó, teniendo en cuenta que Marcelo Gallardo lo quería para formar parte del plantel de este 2022. Y eso es muy importante porque juega de lateral derecho y en un momento River estaba en la búsqueda de un marcador de punta diestro. De hecho, en un principio el apuntado era Fabricio Bustos y después de prácticamente 2 semanas de negociaciones se terminó cayendo por el motivo que conocemos, que el propio jugador junto con su representante decidieron no venir a River y finalmente el más grande decidió terminar incorporando a Marcelo Andrés Herrera, que es hoy por hoy quien pelea el puesto por Robert Rojas. Así que vamos a ver y repasar en definitiva por qué López no se volvió a poner la camiseta de River cuando parecía que tenía todo para hacerlo. ¡Empecemos! El ex lateral de River confesó que el muñeco quería contar con él, aunque hubo un hecho que lo hizo decidir a continuar en el conjunto de Mendoza. Elías López terminó renovando su préstamo en Godoy Cruz a principios de enero, pero bien pudo pegar la vuelta al Millonario y sumarse al plantel e inclusive realizar la pretemporada en San Martín de los Andes hace aproximadamente un mes. Incluso el futbolista reveló en las últimas horas que tuvo la chance muy concreta de regresar. Marcelo Gallardo lo quería para formar parte, o por lo menos para disputar el puesto de lateral derecho titular del club, y él decidió que lo mejor para su carrera era continuar en el Tomba, algo quizás un tanto extraño teniendo en cuenta que ya había tenido el recorrido necesario a préstamo, y generalmente cuando un futbolista tiene un buen nivel en otra institución y River lo quiere de nuevo, como es este el caso, ya que el DT quería contar con él, normalmente regresan por lo menos para tener una segunda oportunidad, pero Elías López decidió continuar en el equipo de Mendoza. Si bien, como dije, el mejor entrenador de la historia, el más grande, pretendía contar con él, que se haya comunicado con su agente deportivo y no directamente con él fue una cuestión clave para que López decidiera finalmente seguir en Godoy Cruz y no regresar a River. La frase en cuestión que explica un poco y concretamente esto que dijo el futbolista es la siguiente: no me motivó tanto porque Gallardo no se comunicó conmigo. Creo que hubiese estado bueno, así que en ningún momento quise volver en ese sentido. Obviamente uno quiere volver porque es hincha, pero también a veces hay que pensar en la cabeza y no tanto por el corazón. Y creo que eso fue lo que pasó esta vez. Entonces, en vez de irme a otro club, preferí quedarme acá que ya conocía al grupo. El jugador hace referencia a que Gallardo, si bien contaba con él, no se comunicó directamente con el jugador para llamarlo como hace habitualmente, sino que directamente habló con su representante para saber cuáles eran las condiciones que tenía para que él justamente volviera. Se sabía que acababa su préstamo, pero había que esperar a ver si Godoy Cruz realizaba o no la opción de compra. Finalmente esto no sucedió y Gallardo le dijo al representante del jugador que definitivamente podía sumarse al plantel. Sin embargo, y como el propio futbolista aseguró en esta declaración, él prefería que el propio entrenador le dijera, por lo menos en una llamada, que deseaba justamente que formara parte de la delegación en este año y como eso no sucedió, continuará jugando en Godoy Cruz por lo menos durante todo este 2022. López se había ido a préstamo a inicios del año pasado, del 2021, luego de que ya cumpliera una edad lo suficientemente excesiva como para seguir jugando en reserva y teniendo en cuenta que Gallardo en ese entonces no lo iba a tener en cuenta, porque Gonzalo Montiel era el lateral derecho titular y porque River había incorporado en ese entonces a Alex Vigo, proveniente de Colón de Santa Fe, para que sea su habitual suplente. En primera instancia la cesión finalizó el 31 de diciembre pasado. La opción de compra que tenía el Tomba para comprar a López era de $1 millón por el 50% del pase, que si bien no parece un dinero tan excesivo para un jugador que rindió y con creces en el equipo de Mendoza, la realidad era que para el conjunto de Cuyo era prácticamente imposible abonar ese monto, por lo que lo único que le quedaba era negociar por otra cesión en caso de que River no lo tuviera en cuenta. El lateral derecho fue titular indiscutido en Godoy Cruz de la mano del nuevo entrenador Diego Flores, pero ya lo era cuando Sebastián Méndez era el DT. Los únicos partidos que se había perdido durante el 2021 habían sido por lesión, luego siempre estuvo disponible y desde el arranque en el resto de los compromisos, siendo una pieza fundamental en el costado derecho de la defensa.
Está claro que la situación ha cambiado y hoy Gallardo no tendría el mismo pensamiento que tenía cuando lo dejó ir hace un año, sino que quería definitivamente contar con él porque vio que su nivel en Godoy Cruz y la continuidad y regularidad que consiguió en el conjunto mendocino eran lo suficientes como para por lo menos pelear un lugar acá en el Millonario. De hecho, si Elías López hubiera aceptado volver y no se hubiera negociado otra sesión con Godoy Cruz, lo más probable es que River no hubiera incorporado a otro lateral derecho, quizás no hubiera llegado Herrera y no se hubiera ocasionado la novela que hubo en su momento por Fabricio Bustos. Sin embargo, cuando acabe esta nueva sesión, que finaliza el 31 de diciembre de este 2022, habrá que ver en definitiva cuál es la situación de los jugadores del actual plantel. Robert Rojas es el titular en la actualidad, mientras que Marcelo Andrés Herrera es el suplente en esa posición, y como López no decidió volver, decidieron traerlo como refuerzo sabiendo que necesitaban un jugador en ese lugar del campo de juego. Ahora, si quiere tener otra oportunidad cuando termine esta nueva sesión, deberá tener nuevamente un buen rendimiento en el Tomba durante todo este año, algo muy probable si es que mantiene el nivel que tuvo durante el año pasado, y después esperar hasta que se le abra una puerta para que el muñeco vuelva a querer que forme parte del plantel del más grande. Esto puede suceder obviamente, pero hay que tener en cuenta que si ya Gallardo le pidió una vez que se quedara, si bien no directamente a él porque habló con su representante, hay que ver si efectivamente otra vez le vuelve a pedir que forme parte del plantel. Otra cuestión que hay que marcar es por qué se fue a préstamo en un principio, porque la realidad es que había jugado en su momento, Gallardo lo había hecho debutar en la primera división de River, pero todavía tenía algunos errores, los cuales hicieron que volviera a la reserva y después, como dije, fue creciendo, tuvo una edad avanzada y obviamente no pudo continuar jugando en la tercera división, por lo que tenía que irse a la máxima categoría en otra institución. Gallardo lo hizo debutar más precisamente en la primera de River a mediados del 2019, el 27 de julio más precisamente, en el empate del más grande 1-1 contra Argentinos Juniors en la Paternal por la primera fecha del torneo local. De hecho, fue titular en aquel compromiso, que fue un encuentro que se encontraba justamente en el medio de los dos partidos que tenía que jugar River contra Cruzeiro de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que el DT planteó quizás ese compromiso con un equipo un tanto alternativo, y como Montiel era el único lateral derecho disponible, decidió hacerlo descansar y López jugó los 90 minutos en aquel compromiso en el Diego Armando Maradona. El lateral oriundo de Villa Mercedes debutó con el muñeco, como dije, y apenas sumó 3 encuentros oficiales en el Millonario: el recién mencionado ante Argentinos Juniors, que fue empate 1-1, la victoria 2-0 ante Gimnasia en La Plata y la derrota 1-0 frente a Talleres en el Monumental. Y un punto también a remarcar y muy importante es que en estos últimos 2 juegos nombrados fue reemplazado en el entretiempo, por lo que si bien mostraba buenas intenciones a la hora de atacar, como lo hacen normalmente todos los laterales que juegan en River, se le veía que en el momento de defender tenía ciertas carencias, obviamente producto de la juventud y de la falta de experiencia de jugar en primera división, pero está claro que Gallardo en ese momento necesitaba otra clase de futbolistas. De hecho, en ambas ocasiones fue reemplazado por Paulo Díaz, que se movió de lateral derecho, y está claro que Gallardo lo prefiere para jugar como defensor central. Con el correr de los partidos en Godoy Cruz, luego de iniciada su sesión y gracias a la continuidad que pudo tener, ha mejorado en todos estos aspectos que le permitieron que Gallardo lo quisiese nuevamente para formar parte del plantel de River. Está claro que también seguir en Godoy Cruz le asegura prácticamente jugar siempre, porque es titular indiscutible en el lateral derecho, más allá de alguna lesión que puede producirse en el correr del año y eso haga que se pierda algún que otro compromiso. En cambio, en River iba a tener que pelear un lugar. Es más, si se hubiera quedado y a lo mejor el muñeco aún así decidía traer otro lateral derecho, iba a ser difícil inclusive que formara parte del banco de suplentes. Por eso, dependiendo del lado por donde se lo mire, a lo mejor no está mal que haya seguido en Godoy Cruz para seguir teniendo continuidad y aumente otra vez su nivel para regresar a River cuando sea apropiado. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, yo creo que si Elías López hubiera querido volver, teniendo en cuenta que Gallardo quería que regresara justamente, hubiera tenido la banca de los hinchas, porque normalmente la mayoría de la gente del Millonario le tiene un poco más de paciencia a los juveniles formados en las divisiones inferiores del club, y es por eso que si bien López no hubiera sido titular claramente, eso no se sabe, porque como dije durante el video, hubiera habido 2 opciones.
que López decidiera quedarse y fuera el segundo lateral derecho, por lo que ya hubiera jugado, teniendo en cuenta que Rojas no estuvo disponible en algunos partidos, o que a lo mejor Gallardo aún así hubiera decidido traer a otro lateral derecho y ahí claramente se le hubiera complicado más, y a lo mejor la decisión de irse a Godoy Cruz está bien tomada en ese sentido, porque lo más seguro es que él ya tenía información previa de que River iba en primer lugar a tratar de ceder a Alex Vigo, tal como sucedió con Elías López, para así reforzarse con otro lateral derecho. Es por eso que ahora López deberá sí o sí tener un muy buen nivel otra vez en Godoy Cruz para tener a futuro una nueva posibilidad de sumarse a River. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.